Estamos estudiando la carta a los Filipenses, ¿sí? Vamos a estudiar Filipenses. Bueno, y el título de esta mañana, del estudio de esta mañana, yo lo he llamado La clave del gozo. ¿Qué necesitamos en nuestra vida para tener gozo? Gozo. Entonces vamos a orar y les pido que tomen sus lugares y vamos a disponer nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que en el nombre de Jesús pueda ser sembrada en nuestras vidas y que dé fruto, Dios. Espíritu Santo, te llevamos nuestros pendientes, nuestras cargas a tus manos, porque sé que tú tienes cuidado de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Amén. Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII. Tras lo cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro que ellos esperaban escuchar algún reclamo, alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó lo siguiente: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 3 cosas por las cuales debo de agradecerle a Dios. Primero, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Segundo, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Tercero, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Esto es una actitud de agradecimiento. Y en la carta a los Filipenses, amados, vemos cómo Pablo tiene un gozo de parte de Dios porque realmente vive una vida de gratitud y él está exhortando a los filipenses a ser agradecidos, a ser gozosos en todo tiempo. Y te das cuenta que la gratitud tiene mucho que ver con el gozo que tú y yo buscamos en la vida. La actitud de gratitud. Para los que no estuvieron el domingo pasado, estuvimos estudiando de cómo Pablo, siendo un preso en Roma, escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede un esclavo en Roma, en una prisión que estaba atado, encadenado 24 horas a un soldado romano, o probablemente en una celda en un cuadro de 1 metro por 1 metro, húmeda, maloliente, con una fosa séptica en medio? O sea, ¿cómo puede un hombre en esas condiciones gozarse en el Señor, escribir con tanto agradecimiento a Cristo? ¿Cómo puede un hombre experimentar eso, que es genuinamente? No está fingido. ¿Por qué? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Solo Dios lo puede hacer. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 1 al 6. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo da gracias a los filipenses con gozo. Entonces la gratitud está enlazada con el gozo. Tú quieres ser una persona llena de gozo del Señor. Tú y yo tenemos que ser unas personas agradecidas con Dios. Ahora, Pablo está usando el patrón para escribir esta carta como se escribían las cartas en este tiempo. Primero se menciona a él y luego menciona a Timoteo porque
Probablemente Timoteo fue el secretario de Pablo. Pablo estaba tras las rejas y Timoteo estaba al pendiente redactando todo lo que el Espíritu Santo le daba a Pablo. Pablo usa el nombre de doulos, que es la expresión siervos de Cristo. Cuando Pablo se presenta con Timoteo como siervos de Cristo, el original en griego quiere decir, la raíz siervos quiere decir doulos. Doulos, que significa en el original en griego, describe la actitud de un esclavo. Entonces Pablo se está presentando como esclavo de Cristo. Él está diciendo, yo soy esclavo de Cristo. Ahora, esta actitud de un esclavo habla de una persona que valora su posición como esclavo de Cristo. Ahora, esclavo de Cristo quiere decir que era propiedad de Cristo y que Jesús es todo para él y no tiene derechos que reclamar. Así se presenta Pablo. Este sí es un verdadero apóstol de Dios, esclavo de Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de presentación con algunos que hoy se hacen llamar apóstoles. Qué diferencia, ¿verdad? Yo soy esclavo de Cristo. Ahora yo te quiero decir algo, iglesia. La posición de esclavo de Cristo es la posición más privilegiada que tú puedas obtener en la vida. Es una posición en la cual Pablo se goza y en la cual Pablo obtiene su plenitud. Porque Jesús es todo para él. Porque Jesús es todo para él y sabe que lo que tiene en Cristo, el mundo no se lo puede dar, ni las circunstancias se lo pueden dar, ni los bienes materiales del mundo se lo puede dar. Todo encuentra en Cristo. Jesús es para Pablo la fuente de su gozo y la plenitud de su vida. Si nosotros no nos vemos en Cristo, separados, consagrados, y si tú y yo, iglesia, no aprendemos a ver a Cristo como la fuente de nuestro gozo, no vamos a vivir una vida plena como cristianos. El cristiano es llamado a encontrar su plenitud en las cosas espirituales del cielo y no de la tierra. Fíjate la mente espiritual que tiene Pablo y la mente en las cosas de Dios que tiene Pablo. Dice el verso 1, Filipenses 1:1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, doulos de Jesucristo, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, pastores y líderes en la iglesia. Pablo está diciendo, fíjate bien, los santos que están en Cristo y en Filipo. ¿Sabes por qué? Porque esto es una mente en las cosas espirituales. Nuestros pies están en Filipo. Sus pies están en Filipo, pero nuestra mente y nuestro corazón están en el reino de los cielos. En Filipo, Pablo no está diciendo en Filipo pueden obtener gozo, no. En la iglesia de los filipenses no pueden obtener gozo, no. En Cristo pueden obtener gozo. Aunque ustedes caminan en Filipo, viven en Filipo, su mentalidad está en el reino de los cielos. Su manera de amar es conforme al reino de los cielos y no conforme a este mundo. Iglesia Renueva, tú estás en Renueva, pero estás en Cristo. Aquí estás, aquí participas, aquí estás, aquí te congregas, pero tú estás en Cristo y es en Cristo donde puedes obtener gozo. No en Renueva, en Cristo estamos, en Cristo habitamos, convivimos, nos congregamos, servimos a Dios, pero es en Cristo donde obtenemos el gozo de nuestra salvación. Den un aplauso al Señor, por favor. Esto es una mente espiritual, madura. ¿Estamos en Cristo? ¿Verdad? Pero vivimos en Filipo. Dice a los que viven en Filipo, pero están en Cristo.
Y la Biblia nos llama a entender que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino está en el reino de los cielos. La Biblia nos llama a entender que estamos aquí de paso y que el Señor estará con nosotros, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso el mundo choca contigo, iglesia. Por eso chocas con la cultura de este mundo, porque no eres de este mundo. Verso 2. Dice Pablo, gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Fíjate, Pablo está mezclando dos saludos. Gracia es una expresión que Pablo usa para acoplarse y para que los griegos capten su atención. Es vocabulario griego. Y paz es una expresión judía. Entonces Pablo se está conduciendo a los gentiles, a los griegos y a los judíos. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. El evangelio es para todos, sin importar de dónde vengas, de qué ciudad vengas, de qué nación vengas. El evangelio es para todos. Todos necesitamos un Salvador y eso nos une y nos hace hermanos entre nosotros. Que todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. En estos primeros versos, Pablo menciona 3 veces Jesucristo. ¿Por qué? Porque su mensaje es cristocéntrico. Porque su predicación es cristocéntrica. Menciona a Jesucristo 3 veces en estos primeros versos, porque lo que Él necesita que la iglesia en Filipos comprenda es que se trata de Cristo. Y que esta vida, esta fe, solo Cristo la puede sostener y solo Cristo la puede culminar. Amén. Ahora, verso 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Fíjate cómo oraba Pablo por los filipenses con gozo, agradeciéndole a Dios. Ahora, seamos honestos, nosotros muchas veces batallamos para darle gracias a Dios por algunos hermanos en nuestras vidas. Amén. Algunos de nosotros batallamos, pero Pablo no tiene problemas con agradecer a Dios por los filipenses. Ahora, y tal vez tú puedas pensar, bueno, pastor, los filipenses eran muy cercanos a Pablo, como les dije el domingo pasado, eran muy buena iglesia, pero no, también Pablo le da gracias a Dios por los corintios. Y vemos en 1 de Corintios capítulo 1 verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Entonces Pablo daba gracias por los corintios también. Y tú estudias la carta de los corintios y tenían unas broncas bien tremendas. Y Pablo da gracias. ¿Por qué? ¿Por qué da gracias? ¿Será que Pablo ignoraba los problemas? ¿Se escondía de los problemas de las iglesias? Jamás. Él conocía los problemas, pero para él pesaba más la bondad de Dios sobre la vida de las personas. Para Pablo pesaba más que Cristo los había salvado y que estaban en el camino, siendo purificados, siendo restaurados. Y Pablo daba gracias en medio de esas problemáticas. Entonces esta carta nos habla de que gratitud nos permite entrar a un gozo de parte de Dios. Ahora, si tú eres hijo de Dios, tú y yo tenemos la misma meta que Pablo, de gozarnos aún en los peores momentos. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estar siempre gozosos. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Amén. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces siempre gozosos. La oración tiene que siempre estar en nuestras vidas, pero dando gracias en todo. Dando gracias en todo. El gozo y la gratitud están enlazados. No hay gozo si no hay gratitud en nuestras vidas.
No hay gozo si no hay gratitud. Job 1:21. Me acuerdo de la vida de Job. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entender esto también es parte de la bendición. ¿A qué me refiero? Que lo que me quita y lo que no tengo, escucha con atención, Dios lo puede estar usando para formar su carácter en mí. Lo que no tengo o lo que me quita es lo que Dios puede estar usando para transformarme a su imagen. ¿Cuántos de nosotros después de salir de alguna crisis, no salimos más compasivos? ¿Cuántos de nosotros después de alguna pérdida salimos más sensibles a la necesidad que tenemos de buscar a Dios? Entonces, es parte de la bendición entender que lo que Jehová dio, también Jehová lo puede quitar. Entonces, si yo tengo agradecimiento tan solo por estar en la mano de Dios, mi carácter y mi transformación, escucha, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí y es motivo de agradecer. Entonces la Biblia nos enseña a dar gracias a Dios en todo momento. Ahora, ¿cómo puedo experimentar gozo en los malos tiempos? ¿Cómo lo puedo hacer? Número 1, recordando que en los malos tiempos Dios sigue siendo fiel y puedo aferrarme a su amor y a sus promesas. Dios sigue siendo fiel, aunque estés pasando los peores momentos, tú te puedes aferrar a Él, tú te puedes aferrar a sus promesas y Él levantará tu vida. ¿Cómo puedo experimentar gozo en los malos tiempos? Número 2, los tiempos malos suelen ser un instrumento de Dios si yo le amo a Él y confío en Él. Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos enseña que todo coopera para el bien de los que aman y confían en Dios. Los malos tiempos suelen ser un instrumento de Dios si yo le amo y confío en Él. Número 3, como instrumentos, estas circunstancias están formando por gracia el carácter de Cristo en mi vida. ¿Cuál es la meta, amados, de esto? De buscar la palabra, de adorar a Dios, parecernos más y más a Jesús. Esa es la meta del cristianismo. Gozo no es una emoción. El gozo es una actitud frente a la vida. Pablo no pudiera estar ordenando que tengamos una emoción, pero él sí está ordenando, inspirado por el Espíritu Santo, Filipenses 4:4, diciéndonos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces el gozo no puede ser una emoción, porque tú no puedes ordenar tener una emoción a alguien. Pero Dios nos está ordenando en esta palabra, nos está dando de mandamiento gozarnos. Otra vez os digo, gozarnos. ¿Por qué? Porque es una actitud frente a la vida. Y una actitud sí se demanda de nosotros de parte de Dios. Una actitud frente a la vida. No podemos tener gozo si no hay gratitud en nuestras vidas. Vuelve a mencionarlo. Tú puedes tener gozo en Cristo, pero nunca separado de Cristo. Ahora, esta carta de los Filipenses nos enseña a través de Pablo lo que es la gratitud en un sentido horizontal y en un sentido vertical. Horizontal, ¿por qué? Porque Pablo está agradecido con Dios por los filipenses. Entonces, para tú y yo tener gozo, tenemos que desarrollar una gratitud horizontal. ¿Cómo?
estar agradecido con las personas que han sido una bendición para mi vida. Parte de la gratitud a Dios vertical es agradecer a Dios por su bondad, por su gracia, por su salvación, por su cuidado. Y parte de esa gratitud es agradecer horizontalmente a tu prójimo. Una persona agradecida, se le abrirán puertas, no solamente espirituales con Dios, sino también con las personas. Tú caminas con gratitud y tendrás gracia y favor delante de Dios y delante de los hombres. Gratitud porque hay personas en la vida que han sembrado en mí. Gratitud porque hay personas que me han escuchado cuando otros no me escuchaban. Hay personas que me han bendecido. Tan solo el hecho de conocerles, tan solo el hecho de tenerlos como amigos. Gratitud porque han estado ahí cuando nadie más ha estado. Gratitud a Dios porque su bondad me alcanzó. Eso es gozo. Gratitud. Tú has sido bueno, Señor, y has sido bueno en los peores momentos. Me has mostrado que tú estás conmigo porque hay gente que ha estado a mi lado. Deberíamos entender que muchas veces Dios tiene emisarios que tal vez tú y yo no esperábamos. Elías tal vez esperaba a profetas ir a alimentarlo, yendo a sostenerlo. Una compañía de profetas tal vez esperaba al profeta Elías, pero no, llegaron unos cuervos con una rachera colgando del pico. Tal vez Elías buscaba algo más espiritual y buscaba tal vez una paloma blanca viniendo, tal vez trayéndole una despensa del pico. Algo más bonito, algo más bíblico, una paloma blanca. No, llegó un cuervo negro. Es feo el cuervo. Tú y yo tenemos que desarrollar gratitud, aunque Dios no obre a nuestra manera. Agradecido con Dios. Agradecido. Los cuervos de Dios son inesperados, pero es lo que Dios te manda. Y tienes que estar agradecido verticalmente con Dios y horizontalmente. Hace algunos años, cuando comenzamos a orar por la visión de plantar esta iglesia, yo nunca me imaginaba cuáles eran los cuervos de Dios. La provisión que muchas veces pensábamos que iba a llegar de alguna manera y llegó de otra manera. Y Dios nos sorprendió porque gente que ni siquiera conocíamos, gente que ni siquiera habíamos tenido intervención en nuestro liderazgo con ellos, fueron los que Dios usó para abrir la brecha y proveer para que se iniciara Iglesia Renueva. Entonces, amados, yo quiero decirte, tienes que ser agradecido con Dios, aunque Dios no esté obrando en la manera en que tú quieres. La gratitud no es una emoción, es una plenitud después de conocer la bondad de Dios. Es un estado de plenitud. Ahora, hay unas marcas de madurez espiritual que nos hace ver la carta a los Filipenses. Número 1, la gratitud y el gozo son marcas de la madurez en Cristo Jesús. Si tú y yo logramos tener gratitud y gozo en la vida, tú y yo estamos creciendo en el Señor. Y número 2, otra marca de la madurez espiritual es orar con gozo siempre. Los fariseos oraban siempre y querían orar para ser vistos por la gente y estos qué buenos son, qué espirituales son, pero nunca oraron con gozo, porque siempre oraron jactándose de sus obras delante de Dios y nunca dieron gracias por la misericordia y la gracia de poder dirigirse al Dios Todopoderoso.
Es muy diferente una oración fariseica sin peso, sin gratitud, a una oración humilde, desesperada, agradecida por el simple hecho de poder extender un clamor al Dios que hace las cosas imposibles, posibles en el nombre de Jesús. Hay poder en esa oración del justo. Hay eficacia en una oración cargada de gratitud. Y verso 6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate bien, Pablo da gracias a Dios en sus oraciones por los filipenses por estas razones. Porque han participado en el evangelio con Pablo desde el primer día que se convirtieron hasta este día. Y número 2, porque Pablo sabe que Dios va a perfeccionar la obra que inició en ellos. Ahora, yo quiero que contestemos algunas preguntas. ¿Quién comenzó la obra en los filipenses? ¿Y qué convenció a Pablo de que Dios iba a perfeccionar la obra en los filipenses? ¿Y cuándo fue iniciada esta obra? ¿Cuándo fue iniciada esta obra? Ahora, el que convenció a Pablo fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te convence de los tiempos de Dios, de los proyectos de Dios, de los planes que Dios tiene para ti. Ahora, escucha. ¿Cuándo comenzó la obra en los filipenses? ¿Cuándo fue iniciada? El domingo pasado yo te hablé de la fundación de la iglesia de Filipo en Hechos 16. Pero la obra fue iniciada mucho antes, amados. Yo quiero que tú y yo entendamos la soberanía de Dios en esta mañana y la grandeza de Dios. Porque la obra fue iniciada en lo eterno, en la mente y en el corazón de Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 1, verso 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amado, tú y yo no existíamos, pero Dios nos concibió en su mente y en su corazón. ¿Cuándo fue el inicio de la obra de Dios en tu vida? En la eternidad. Antes de que tú nacieras en esta tierra, Él te planeó. No puede haber sentimiento de orfandad, sentimiento de soledad o un sentimiento que no tienes un propósito en esta vida, porque tú fuiste concebido por Dios en la eternidad. Tú fuiste concebido por Dios en lo eterno. Mucho antes de que nacieras, tú fuiste planeado por Cristo. Y fue planeada tu redención a través de la fe en Jesucristo. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo está en tu vida. Y Cristo llegó a tu vida porque ya estaba planeado aún antes de la fundación del mundo. La obra que fue iniciada, Él está prometiendo perfeccionarla, completarla, madurarla, porque naciste en el corazón de Dios. Naciste en el corazón de Dios. Es ahí donde te das cuenta que aunque tú puedes experimentar un sentimiento de orfandad o de abandono en esta tierra, ante esta verdad, el huérfano encuentra un padre. El necesitado de amor encuentra un propósito. El necesitado de destino encuentra un destino en Cristo. No eres una casualidad. No estás solamente para rellenar un lugar, un espacio en tu familia. Hay un propósito para cada uno de ustedes, para cada uno de sus hijos, para cada una de sus familias. ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso al Señor, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Entonces mis obras tienen que ir acorde a sus obras. Solo Dios puede hacer una obra de esta manera, buena. ¿Por qué, amados? Porque según la fuente es la obra. Y la fuente de las obras que te esperan es Dios. Entonces las obras son buenas. Lo que Dios tiene para ti es bueno. Dependiendo de la fuente son las obras. Él va a perfeccionar la obra, la madurará, la completará. Y por eso Pablo se goza y da gracias. Ese trabajo que inició cuando tú no lo amabas, cuando tú le dabas la espalda, cuando te hablaban del evangelio y te volteabas y decías, ridículos, fanáticos. Esa obra que inició aún mucho más antes, Él la va a perfeccionar. Él es el mismo que te eligió. Él te va a madurar, Él va a quitar cosas de ti, Él te va a moldear. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Yo quiero que pongas atención a esta triada de palabras que voy a decir, de versos. Yo estoy protegido por su infinito poder, por lo eterno de su gloria y la incondicionalidad de su amor. Vuelvo a repetir, yo estoy protegido por su infinito poder, por lo eterno de su gloria y la incondicionalidad de su amor. Por eso Pablo se goza. Me gozo porque han participado en el evangelio conmigo. Doy gracias a Dios por los filipenses y doy gracias porque el Señor perfeccionará la obra que inició. El mismo que te eligió, el mismo te puede sostener, consolidar, madurar y proyectar al destino que Él preparó para ti. De Él dependemos, de Él viene nuestra salvación. Ahora, ¿a qué se refiere con hasta el día de Cristo? Se refiere cuando Cristo te llame a su presencia o cuando Cristo venga a su iglesia, Él estará contigo sosteniéndote hasta la eternidad. Él tiene el poder. ¿Por qué tienes miedo, iglesia? Suficientes motivos tenemos para agradecerle a Dios, porque la salvación viene de Él. Judas 1:24 dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién tiene el poder de resguardarnos hasta el día de Cristo? De perfeccionarnos hasta el día de Cristo. Es Él. Él es mismo, Él mismo. Entonces hay suficiente motivo donde yo puedo derramar gratitud a Dios por el simple hecho de que Él me salvó. Nací en el corazón de Cristo y Él me va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Él es poderoso para presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oye, eso te debe de gozar. Eso te debe de hacer de veras estallar en gozo, en alegría. Porque el cristianismo no son demandas al hombre. El cristianismo es una promesa que ya fue cumplida en Cristo. Y no solamente, cumplió la redención que Él ofreció en Cristo, pero está cumpliendo el sostenerte, el cuidarte hasta la eternidad. Es glorioso caminar esta carrera sabiendo que nadie, que nadie, absolutamente nadie puede estar como Dios está en tu vida. Dios no te deja. El que te salvó estará contigo. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo, iglesia. Amén. Vamos entrando en este año con gratitud por estas promesas, porque Dios está con nosotros. El gozo es fruto de la gratitud. Vamos al verso 15 y 18 ahí en Filipenses capítulo 1. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay dos grupos que están predicando el evangelio en estos tiempos. Hay dos grupos. Y los filipenses lo tienen que saber. Ya lo saben. Pablo les hace ver que él no desconoce el problema, pero aún en el problema se goza. Hay un grupo que está predicando en buena onda. Está predicando a Cristo con buenas intenciones. Y hay otro grupo que está predicando por intereses personales, y no solamente por intereses personales, está queriendo desacreditar el ministerio de Pablo. Incluso cuando usa la palabra contención, ¿sabes qué significa? Que están predicando por contención. Significa que son personas ambiciosas que pueden caer fácilmente en el soborno. Son personas que están viendo por su propio beneficio, ministros que se disfrazan de piedad pero niegan la eficacia de ella. Y Pablo está diciendo esto. Fíjate bien, verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjate el corazón de Pablo en medio de su persecución, en medio de unos cuates que lo quieren hacer poner en mal, en medio de unos cuates que no están predicando a Cristo con integridad. Él dice, o por pretexto lo están anunciando o por verdad, yo me gozo porque Cristo es anunciado. Esto es una mentalidad de confianza en Dios. El problema viene a mi vida, pero yo me gozo porque este problema va a hacer que Dios se glorifique, o esta situación me va a ayudar a yo madurar en mi fe, mi carácter será transformado. Me gozo aún en esto. Este hombre está en otro lugar. Su cuerpo está encadenado tal vez a la cadena o en la cárcel, pero su espíritu está en el reino de los cielos. Su mentalidad está en Cristo, está en lo espiritual. Este hombre vive en el Espíritu y da frutos del Espíritu Santo. Por eso hay gratitud en él. Se goza aún, porque hay unos cuates que quieren desacreditar su ministerio. Yo me gozo aún. Porque si hablan mal de mí, la gente va a escuchar de Jesús, porque mi vida es de Cristo. Porque si Pablo es desacreditado, Jesús se va a glorificar. No se trata de mí, se trata de Cristo. Esto es gratitud, amados. Esto es gratitud. Pero yo me regocijo siempre. Yo puedo dar gracias en las dificultades, porque esas forman el carácter de Cristo en mí. Y en Cristo tú puedes tener gozo, y los motivos de tristeza pueden ser motivos, fíjate bien, de gozo, porque todo coopera para formar el carácter de Cristo en ti. Romanos 8:28, vamos a leer. Y el 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amado, yo quiero enseñarte algo esta mañana. Es errado pensar que siempre cuando viene una dificultad, viene un bien mayor. Quiero que me entiendas esto. No hay un trueque en el reino de Dios. No hay un trueque en el reino de Dios. ¿Por qué, amados? Dios no está diciendo dificultad por mejoría. Muchas veces pensamos que no, es que si la estoy pasando mal, yo voy a esperar un trueque de parte de Dios glorioso, va a ser mucho más.
Entonces si se me quema un carro 2008, entonces que Dios me quiere dar un carro 2028. No es un trueque en el reino de Dios, porque el propósito es mayor, porque el propósito es más grande. Y el propósito es que todo coopere para que Cristo sea formado en ti. Esa es la mayor recompensa. No es un trueque en el reino de Dios. No es, porque es el propósito más grande y es un propósito mayor, ser conforme a la imagen de Cristo, no en gloria porque Él es Dios y nosotros somos hijos, somos siervos, somos esclavos por amor, pero sí en carácter, sí en integridad como Cristo. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Ahora Jesús no está diciendo, en la tierra ustedes van a tener mucha aflicción, pero acá, en este lado de la gloria, en la eternidad, van a tener paz. No. Jesús está diciendo, en el mundo van a tener tribulación, pero en esta vida, estando en mí, en esta vida terrenal, estando en mí, caminando conmigo, van a tener paz. Van a tener paz, van a tener abundancia de paz. Tribulación en el mundo y paz en el Señor. Paz en el Señor. Pablo se gozó de lo que Dios estaba haciendo en los filipenses. Entonces, esto me habla que cuando yo no me puedo gozar y disfrutar, cuando yo no puedo celebrar lo que Dios está haciendo en otros, se puede convertir en algún sentimiento de amargura en mi vida. Cuando yo no desarrollo gratitud a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de otras personas, entonces se puede convertir en un sentimiento de amargura. ¿Cuáles deberían de ser mi fuente de gozo? ¿Cuáles? Número 1, la gratitud por lo que Dios está haciendo en mí. Esa debe ser una fuente de gozo en mi vida. Número 2, gratitud por lo que está haciendo en otros. Y número 3, gratitud por lo que aún no está haciendo en otros. ¿Cómo? Agradecerle a Dios por lo que no está haciendo. ¿De qué hablo? Ejemplo, tú puedes estar orando por tu esposo y tú oras y tú vuelves a orar sin cesar, pero no cambia la cosa, no cambia la situación. No estás orando. ¿Acaso Dios no me está oyendo? Yo te voy a decir algo, si tú piensas que vas a lograr amar a tu esposo sin que él te esté irritando, tú vas a poder lograr un amor incondicional a tu esposo, pues te equivocas. Porque solo la manera en que tú puedes lograr un amor incondicional para tu esposo son los momentos de irritación. Son los momentos donde está irritable el asunto. Entonces, ¿por qué no agradecer? ¿Por qué no agradecer por lo pulido de tu carácter como causa del carácter de tu lija? Porque todos tenemos lijas en la vida. Entonces, gracias Señor. Gracias porque mi carácter está siendo pulido por esta persona. Aunque en esta persona yo no veo que tú estés obrando aún como yo quisiera, yo te doy gracias porque este carácter a mí me está moldeando. Hay algo que me está puliendo, me hace ser más paciente, me hace ser más perdonador, me hace ser más valiente, me hace ser más devoto a ti. Gracias Señor por lo pulido de mi carácter.
Todos se ríen, ¿verdad? Porque hay lijas en la vida. Hay lijas en donde quiera que andas, en la iglesia, en la calle, en tu trabajo, en tu familia, hay lijas. Dale gracias a Dios por lo pulido de tu carácter como causa del carácter de tu lija. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Por favor. Al desarrollar gratitud, tú y yo tendremos gozo. Al desarrollar gratitud, tú y yo tendremos gozo. Si no hay gratitud, no hay una vida de gozo. Entonces, ahí está el punto. Gracias, Señor, por todo. Den gracias a Dios en todo. En todo. Entonces cobra sentido las palabras de Pablo con lo que él vive con los filipenses y lo que está invitando a que vivan los filipenses: gratitud. Cierra tus ojos en tu lugar para que no te distraigas y dile: gracias, Señor. Gracias, Dios. Dile gracias por los tiempos buenos y gracias porque en los tiempos malos tú estás conmigo, Señor. Gracias por lo que haces en mí. Gracias por lo que haces en mis hermanos. Gracias por lo que haces en mi prójimo, Señor. Y gracias porque aunque parezca que tú no estás obrando en algunas situaciones, esas situaciones me están puliendo a mí, Señor. Gracias. Dile gracias, Dios. La recompensa, amados, es mayor. Es mayor parecerme a la imagen de Cristo. Que mi carácter sea moldeable. Que el que necesite paz se convierte en una persona pacífica que siembra paz en los demás. Que las pruebas me formen a ser más paciente. Que las pruebas me formen a ser más devoto. Que las pruebas me formen a honrar a Dios con todo mi corazón. Dile gracias, Señor. Vamos, dile gracias, Dios. Dile gracias, Jesús. Gracias por ser tan bueno. Levántale tus manos y dile gracias, Señor, por la dicha que me das de conocerte. Gracias por la salud. Gracias por tu provisión en todo momento. Gracias, dile. Gracias. Vamos, iglesia, levántale tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por tu provisión que pones a la mesa. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios.